Muy buenos días, amigos y hermanos. Es para nosotros un verdadero gozo estar nuevamente en esta hermosa mañana de lunes, acompañándolos a cada uno de ustedes, y por supuesto también les damos la cordial bienvenida a nuestro estudio de escuela sabática de esta mañana, el cual está titulado Soldados y Atletas. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, que juntamente con nosotros vamos a estudiar. Preparémonos, hermanos, preparemos la cartilla, la Biblia y la pluma para estudiar. Así es, amigos y hermanos. Entonces, después de esta invitación, también los queremos invitar para que nos acompañen en una oración, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el estudio de esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos en esta hermosa mañana de lunes, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder abrir los ojos, Señor, y poder apreciar este hermoso día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre bendito, por tus bendiciones y por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra a esta hora de la mañana, Señor. Te pedimos una bendición muy especial, Señor, para cada radio escucha, Padre celestial, que a través de esta radio también estudia juntamente con nosotros el repaso de cada día, Padre celestial, el cual tú has preparado desde hace mucho tiempo para que nosotros tengamos, Señor, palabras tuyas, Padre celestial. Ayúdanos, Padre bendito, derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y permítenos, Señor, que lo que en esta mañana vayamos a estudiar sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre bendito, a tu siervo que en esta mañana trae tu palabra, Padre bendito, y permite, Señor, que lo que en esta mañana vayamos a aprender, Padre, también podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, entonces sí, estaremos iniciando nuestro estudio de esta hermosa mañana de lunes 14 de septiembre con nuestra lección titulada Soldados y Atletas. Bien, hermanos, ¿por qué soldados y atletas? ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza estos dos nombres? Soldados y atletas. Fíjense lo que nos dice ahí la lección. Como hábil comunicador, Pablo usaba lo familiar para explicar lo desconocido. Tomó elementos del mundo grecorromano para ilustrar la nueva vida en Cristo. Usó dos áreas en sus metáforas educativas: los atletas y los soldados romanos. ¿Qué hay en esos dos nombres? Voy a leerle del espíritu de profecía. Aquí se establecen los buenos resultados del dominio propio y los hábitos temperantes. Los diversos juegos atléticos instituidos entre los antiguos griegos en honor de sus dioses nos son presentados por el apóstol Pablo para ilustrar la lucha espiritual y su recompensa. Los que debían participar en estos juegos eran entrenados en base a la más severa disciplina. Toda complacencia que tendía a debilitar las facultades físicas era prohibida. Los alimentos de lujo y el vino eran excluidos, a fin de promover el vigor, la fortaleza y la resistencia física. El ganar el premio por el cual luchaban, una guirnalda de flores corruptible conseguida en medio del aplauso de la multitud, era considerado como el más alto honor. Si tanto podía soportarse y tanta abnegación practicarse con la esperanza de obtener un premio de tan poco valor, que es el mejor de los casos, que en el mejor de los casos podía ser logrado solo por uno. ¿Cuánto mayor no debe ser el sacrificio cuanto más voluntaria la abnegación para ganar una corona incorruptible, para conquistar la vida
eterna. Entonces vemos aquí soldados y atletas. Implica disciplina, obediencia. Como nos decía el consejo de las notas de Elena de White, dominio propio y hábitos temperantes. Nos llama a nosotros como soldados, como atletas, que estamos peleando la carrera de la vida, para que nosotros tengamos dominio propio y hábitos temperantes. Seamos cristianos disciplinados, obedientes a los consejos de Dios, a la voz de Dios. Por eso nos dice, la afición por el atletismo captaba al mundo en tiempos de Pablo. Entonces vemos, dice que la afición por el atletismo captaba al mundo en tiempos de Pablo. Hoy en día es el fútbol. Hoy en día el fútbol es el que atrapa la atención del mundo. Vemos a los futbolistas que para poder mantener esa energía, ellos necesitan entrenar, ser disciplinados, ser temperantes en su comida, ser temperantes en las horas de dormir, ser temperantes en todo para poder ser hombres, estrellas en sus equipos. Ahora nosotros, como cristianos, también necesitamos la disciplina, la obediencia para poder pelear esta buena batalla de la fe como soldados de Cristo, como aquellos que vamos corriendo hacia la meta, la vida eterna. Por eso nos dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24, en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos? Está tomando el ejemplo de los corredores. Ellos se preparan para poder recibir una corona corruptible, como se decía, una corona de guirnaldas, que se iba a marchitar pronto. Pero nosotros estamos corriendo para recibir una corona, pero no de guirnaldas, una corona que el Señor Jesucristo nos dará a todo aquel que sea vencedor. Aquí en la tierra, los atletas uno solo se lo llevaba, el premio. Pero la que ofrece el Señor Jesús es para todo aquel que llegue a la meta. Se nos está invitando a cada uno que seamos atletas disciplinados, que entrenemos, que estemos capacitándonos para poder correr. ¿Y cómo nos capacitamos? Hay la oración.
el estudio de la palabra de Dios, la testificación, todo eso son los elementos que el Señor ha dejado, como lo vamos a ver más adelante en la lección de esta semana. También nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien, dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cansaron si iban bien? ¿Por qué si ustedes daban buen testimonio, daban estudios, salían y compartían la palabra de Dios, andaban dando sentina? ¿Y qué pasó? De pronto los veo aquí tristes, sentados nomás calentando la banca en la iglesia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Está preguntando el apóstol Pablo. Te está preguntando a ti, hermano. Me está preguntando a mí. ¿Qué pasó? Hoy decimos, es que cuando teníamos el primer amor salíamos. O cuando tenía el primer amor salía el hermano. No, que siempre debemos de mantener ese amor por Cristo. Debemos mantenerlo. Pero ¿qué pasó? Dice el apóstol. Y en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, ¿qué más nos dice? Dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bien, mira lo que nos dice primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. O sea que nos llama a la acción, no a estar pasivos, sino a estar activos. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Echa mano de la vida eterna. Echa mano. La vida eterna es una persona. Es nuestro Señor Jesús. Aférrate de Él, echa mano, aférrate de Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada somos. Aférrate de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Llevas el nombre de cristiano. Debemos de vivir como cristianos, llevando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Por eso debemos de ser como esos soldados de Cristo, obedientes a sus órdenes, disciplinado, presto a hacer la voluntad de Él. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5. Dice la palabra del Señor: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quería decir que en aquel entonces había quienes hacían trampa. Hoy en día, ¿cuántos atletas también hacen trampa? Se drogan y pueden llegar a la meta y de pronto les dan el premio. Pero después, cuando viene ya el examen del antidoping, se dan cuenta de que utilizaron drogas para que les diera más energía y les quitan todo lo que habían recibido. Ahora, ¿cómo lo ponemos en lo espiritual? Porque el apóstol Pablo todo esto lo está poniendo, utilizando lo que se conocía en ese entonces, para darles una enseñanza a ellos y a nosotros.
Por eso dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Nosotros como cristianos no vamos a ser coronados en aquel día y si nos va a dar la vida eterna si no luchamos legítimamente. ¿Cómo legítimamente? Muchas veces queremos nosotros aparentar algo para que en la iglesia se diga el hermano fulano o en la casa digan, pero no estamos viviendo a la altura de lo que debemos ser. No escudriñamos la palabra de Dios. No nos alimentamos diariamente. No vivimos una vida de disciplina. Vivimos como queremos. Pero el día sábado queremos ser lo que no somos. Y de esa manera no estamos actuando en una forma legítima, poniendo el nombre de Dios, no en alto, sino lo ponemos bajo. Así es de que, hermanos, si hasta aquí no hemos hecho los preparativos necesarios como soldados de Cristo y atletas que vamos corriendo hacia la meta, si no hemos hecho lo que debemos hacer, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar con usted? Se va a perder. El Señor dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así, si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hay diferentes formas donde nos dice, al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Al que venciere. Y así nos dice diferentes. Pero si no estamos luchando legítimamente, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Cree que vamos a recibir el premio? No. No nos engañemos, hermanos. En los siguientes pasajes, ¿qué comparaciones hizo Pablo entre un soldado y un cristiano? Segunda de Corintios 10, versículo 4. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces vemos aquí qué armas son las que tenemos, qué armas son las que nos ha dado Dios para que podamos salir vencedores. Ya lo pensó, ¿verdad? ¿Cuál es la espada que el Señor le ha dado? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el yelmo? El Evangelio. ¿Cuál es el escudo que debe de llevar? La fe. Las sandalias,
el apresto del Evangelio. Así es de que, pero ¿cuántos de nosotros? Porque vemos aquí que las armas que Dios nos da son poderosas para destruir fortalezas. Pero no vencemos fortalezas, nos vencen a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando correctamente la armadura. ¿Qué más nos dice? A grandes rasgos en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versos del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí nos viene la lista de cuál es la armadura que utiliza todo buen soldado. Versículo 14, en adelante. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, hermanos, ahí está lo que todo cristiano, todo adventista del séptimo día necesita para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para poder llegar a la meta, para poder como soldado defender el nombre de Dios. Porque ¿quién es el enemigo contra el cual vamos a luchar? Porque nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra ellos. Ellos son poderosos. Ellos son más poderosos que nosotros los seres humanos. Por eso el Señor nos dice, versículo 13, por tanto tomad, ¿cuánto de la armadura? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. Pero si yo solamente uso parte de la armadura, no está completa, y es allí donde el enemigo nos vence. Y ahí es donde estamos fallando como soldados, como atletas. Creemos que, bueno, sí estudio la lección, sí agarro la Biblia, pero no tengo ese espíritu de oración. O tengo el espíritu de oración y leo la Biblia, que es la gran mayoría de nosotros los adventistas lo hacemos, pero no tenemos el espíritu de compartirlo, la palabra de Dios con otros. No testificamos. Entonces, estamos fallando, no estamos utilizando toda la armadura. Y por eso es que el enemigo
nos derrota. ¿Y a quién creen que pone en mal predicado? A Cristo. ¿No son estos tus hijos? ¿No dicen que te aman? Pero mira cómo andan. ¿Qué clase de cristianos son? Hermanos, debemos de ser disciplinados, debemos de ser obedientes, debemos de mantener un espíritu unido al de Cristo, un dominio propio y hábitos temperantes, como nos decía el espíritu de profecía. Fíjense qué más nos dice. Hay muchos más versículos que usted los puede leer. Voy a leerles nada más otra nota del espíritu de profecía en Hijos e Hijas de Dios, en la página 330. Nos dice: en cada alma luchan activamente dos poderes en procura de la victoria. La incredulidad ordena sus fuerzas, guiada por Satanás, para separarnos de la fuente de nuestra fortaleza. La fe ordena las suyas, dirigida por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El conflicto continúa hora a hora ante la vista del universo celestial. Esta es una batalla cuerpo a cuerpo, y el gran interrogante es: ¿quién obtendrá el dominio? Cada uno debe de decidir por sí mismo este asunto. Todos deben tomar parte en esta lucha, peleando en un bando o en el otro. En este conflicto no hay tregua. Se nos urge a prepararnos para esta acción. Confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La advertencia se repite: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así es de que vemos aquí que el apóstol Pablo, utilizando la disciplina de un soldado, la disciplina de un atleta, nos está llamando a nosotros los cristianos en este tiempo del fin, a que también nosotros seamos como lo hacían estos soldados, como lo hacían estos atletas. Se abstenían de las cosas que les dañaban. ¿Te abstienes tú de las cosas que te dañan en tu vida espiritual? ¿O no le haces caso? ¿Y quieres estar jugando con dos fuegos? Mira lo que nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso está en 2 Timoteo 2:4. El Señor Jesús quisiera que su posesión adquirida se desembarazara de todo lo que pudiera exponerla a la tentación. Somos del Señor por creación, somos suyos por redención. Debemos mantener todos nuestros sentidos agudos y filosos para colocarnos en la relación correcta con Dios. Las compañías que elijamos serán una ayuda o un estorbo. ¿Escuchó eso? Las compañías que elijamos serán una ayuda o un estorbo. No debemos correr ningún riesgo al ubicarnos donde los ángeles malos nos rodearán con sus tentaciones y trampas. Satanás pone sus seductoras tentaciones ante el alma,
aparece como un ángel de luz y hace parecer buenas sus tentaciones. Nuestra primera tarea consiste en desembarazarnos de todo lo que da alguna forma, de todo lo que de alguna forma ha sido puesto para manchar el alma. Esto lo leí, dice en Lugares Celestes, página 170. Bien, queridos hermanos, al final hay unas preguntas para cada uno de nosotros. ¿En qué sentidos la fe es una batalla y es una carrera? ¿Cómo has experimentado la realidad de ambas metáforas en tu propia vida cristiana? ¿Qué metáfora describe mejor tu propia experiencia y por qué? ¿La metáfora del soldado o la metáfora de los atletas? ¿Qué metáfora describe mejor tu propia experiencia y por qué? Cada uno de nosotros puede buscar la respuesta en su propia vida y examinarla ante la palabra de Dios. Queridos hermanos, que al haber estudiado un poco de esta lección y lo que usted va a tomar también para poder estudiar, el Señor le hablará a su corazón y si usted permite, Él le va a fortalecer para que usted pueda llegar a la meta. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos el estudio de repaso de nuestra escuela sabática para esta hermosa mañana de lunes, soldados y atletas. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración, su hermano y amigo Manolo Roca. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, su hermano y amigo Humberto Cativo. Bendiciones para ustedes.